precioso adorar al Señor en medio de la iglesia, comprobar que Él está en medio de nosotros. Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 5. Y os vais a dar cuenta, a medida que avanzo, de que ha sido providencial que el Señor guiase a Rubén, arrancando el culto de esta manera, haciendo los acentos que ha hecho, o dicho de otra forma, ha sido providencial que me guíe a mí, escogiendo este énfasis para esta mañana. Gálatas capítulo 5, versículos del 1 al 5. Antes de leer, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Señor, gracias porque de nuevo podemos estar abriendo tu palabra juntos, abriendo nuestro corazón a la obra de tu Espíritu Santo. Oramos por nuestros niños, por los maestros. Obra tú en medio de ellos. Estate con ellos, que tu gracia sea manifestada. Y tú, Señor, hagas cosas preciosas en sus corazones, en sus mentes. Ellos también puedan experimentar la libertad y el milagro, Señor, que tú haces. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a meditar en estas cosas, que podamos responder también con un corazón dócil y en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, tenéis el texto en pantalla. Perdón, he dicho Gálatas 5, pero es Gálatas 3, perdón. Gálatas 3, versículos del 1 al 5. Gálatas 3, ahí lo tenemos. El apóstol Pablo se dirige a los creyentes ahí de las iglesias en las regiones de Galacia y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necio soy? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo está espantado, realmente está espantado de lo que está escuchando de los hermanos ahí en las ciudades de esa región, porque él ya les había proclamado el Evangelio, les había proclamado a un Salvador suficiente. Os puse delante de la cara, os puse delante de los ojos a Jesucristo crucificado. Os anuncié al hombre Dios en la cruz, cargando por nuestro pecado, pagando por él, poniendo en nuestra cuenta su obediencia y sus méritos, resucitado de los muertos, exaltado a la diestra de la majestad de las alturas, para ser el abogado infalible e incansable a favor nuestro por los siglos sin fin. Ese fue el mensaje del apóstol Pablo. Y cuando los gálatas escucharon el mensaje de la gracia de Dios, la palabra de la cruz, la recibieron con fe, y cuando la recibieron, la vida estalló en sus adentros. Pero el gozo de los primeros días comenzó a menguar. Algunos maestros judíos habían infectado la iglesia con un virus mortal. A grandes rasgos, lo que estos maestros estaban diciendo era más o menos lo siguiente: vosotros creéis, oh gentiles, porque esta carta está dirigida a los gentiles y estos maestros eran judíos. Gentiles, ¿vosotros creéis que Jesús es el Cristo? Pues gloria a Dios. Maravilloso, qué bien, gloria al Señor. Nosotros sabemos que el Señor está incorporando a su pueblo, a los gentiles como vosotros. Aleluya. Pero mira, lo único que os falta es ahora, para que Dios os reciba, para que podáis ser parte del pueblo, para que podáis ser herederos de las promesas dadas a Abraham, es circuncidaros, obedecer la ley de Moisés, porque ya sabéis, el pacto de Dios es con el pueblo de Israel. Y para pertenecer al pueblo de Israel,
para tener a Jesús como el Mesías. Jesús es el Mesías de los hijos de Abraham. Para ser parte de esa estirpe, tenéis que circuncidaros como Abraham y tenéis que guardar las regulaciones de la ley que Dios dio a Moisés en Sinaí y confesad el nombre de Jesús. Tenéis que creer y obedecer y Dios os recibirá y seréis salvos. Y hermanos, sorprendentemente, los gálatas estaban cayendo como moscas en esa herejía. Estaban bajo el influjo de ese engaño y a Pablo le entra una bronca santa. Pero qué tonto soy, él dice. Tan necio, sí, es lo mismo, es lo mismo. La versión popular es lo mismo. No es un insulto, es la descripción de un estado de inopia. Pero ¿se puede saber qué bicho os ha picado a vosotros? ¿No os dais cuenta de que si Moisés entra en la ecuación, ya no estamos hablando del Evangelio? Si además de creer en Cristo tenéis que circuncidaros y empezar a guardar regulaciones y fiestas y ceremonias, se acabó el Evangelio, ¿no os dais cuenta de esto? Y a lo largo de Pablo muestra una intensidad aquí que para los tibios es ofensiva. En algunos momentos Pablo, a lo largo de la carta, el apóstol se dedica a combatir esta herejía, pero en estos versículos concretamente trata de demostrarles que la posición que están adoptando contradice la obra de Dios en su experiencia. Esto no es lo que vosotros habéis experimentado, Gálatas. Pensad en vuestra experiencia. Cristo habita en vosotros, ¿no? Cristo, vosotros sois templo del Espíritu Santo, Dios en vosotros. Y esto no es una cosa menuda, esto es glorioso. Decidme, Gálatas, ¿qué habéis hecho para conseguir eso? ¿Cuántos mandamientos hay que guardar para ser templo del Espíritu Santo? ¿Qué senda de perfeccionamiento personal hay que seguir? ¿Qué programa de santidad? ¿Cuánto tiempo de oración? ¿Qué nivel de abnegación? ¿Cuántas horas de servicio? ¿Cuántos Padres Nuestros? ¿Cuántos? Lo que Pablo les está diciendo, hermanos, recuerda tu experiencia. Hermanos, vuestra salvación es un regalo, no un salario. Recibisteis el Espíritu Santo no por cumplir las demandas de la ley, fue por pura gracia. Por oír el mensaje de la cruz de Cristo y abrazaros con profunda satisfacción a esa verdad. Creísteis al Señor Jesucristo y fuisteis salvos. Creísteis, punto. Y ahora, siendo esa vuestra experiencia, y ahora queréis redondear y perfeccionar la vida cristiana a base de ceremonia y circuncisiones. Repito, tan necio soy. Pero Pablo no se limita a hablar de la recepción inicial del Espíritu Santo en la conversión. Eso lo dice en el versículo 2. Recibisteis el Espíritu Santo, ahí se está refiriendo a la conversión, cuando ellos fueron salvos. Pero en el versículo 5, él pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu, que os sigue suministrando el Espíritu y hace maravillas entre vosotros y sigue haciendo maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras palabras, a día de hoy, Gálatas, ya os he hablado del día de vuestra conversión, pero os hablo del presente, de hoy, cuando Dios os comunica, os sigue comunicando el Espíritu y sigue haciendo prodigios entre vosotros, ¿lo hace porque habéis cumplido o sigue siendo un despliegue gratuito, gracia libre y pura? La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. Dios os sigue prodigando su Espíritu y sigue haciendo milagros entre vosotros en respuesta a la fe, sin tener en cuenta vuestros méritos. Y mi intención esta mañana, hermanos, en el tiempo que tengo por delante, es centrarme en este último versículo, el versículo 5. Ya lo hemos colocado en su contexto, pero ahora lo quiero aislar. Quiero centrarme solamente en el versículo 5 y para los propósitos de este mensaje quiero extraer de él algunas verdades que creo que necesitamos recordar.
Y lo primero que quiero subrayar, vuelvo a leer el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo primero que quiero subrayar, hermanos, es que la vida cristiana es una experiencia milagrosa. Una experiencia que está muy por encima de las posibilidades del hombre. La vida cristiana no consiste únicamente, sí consiste, pero no únicamente, no consiste únicamente en aferrarse o abrazar una verdad, sino también experimentar un poder. La vida cristiana es abrazar una verdad, sí, pero también es experimentar un poder. Y ese elemento sobrenatural no solamente está al inicio, en la conversión, sino a lo largo de toda la experiencia cristiana. Como he dicho en el versículo 2, Pablo alude a su conversión, pero en el versículo 5 se está refiriendo al presente. El mismo que ayer en vuestra conversión os dio el Espíritu, os lo sigue dando hoy. El mismo que ayer en vuestra conversión os dio el Espíritu, sigue hoy haciendo maravillas. Recuerdo una canción que de tanto en tanto se cantaba cuando yo era niño. Dice, aquí Él está y se mueve entre todos. Aquí Él está, le sentimos. Aleluya. Iba así más o menos. ¿Os animáis? Aquí Él está y se mueve entre todos. Aquí le sentimos, aleluya. Aquí Él está. Y Él quiere hacer maravillas. Aquí Él está. Le sentimos, aleluya. Y se mueve entre todos. Él está aquí y Él quiere hacer maravillas. Ahora ya vais entendiendo por qué creo que ha sido providencial la forma en que el Señor ha coordinado tanto el inicio como el mensaje, las alabanzas, las oraciones. Mi alma tiene sed de Dios, dijo el texto que leía Julián, del Dios vivo. Repito, el cristiano, es alguien que pone su confianza en el testimonio de Dios, en la verdad de Dios, y que experimenta su poder. Escribiendo a los Corintios, Pablo dice, sabéis que cuando erais gentiles, inconversos, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Es decir, los ídolos a los que acudíais eran inventos humanos, objetos, sin aliento, sin pulso, mudos, impotentes. Pero Dios es el viviente, el presente, el hablante, el hacedor de milagros. Y Moisés, celebrando su triunfo sobre el ejército de Faraón, dijo en Éxodo 15, ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Y siglos más tarde, el salmista cantó en el Salmo 72, bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. En nuestro versículo, Pablo distingue dos operaciones de Dios entre los Gálatas en el presente. Por una parte, el suministro, la provisión, la generosa entrega del Espíritu. Por otra parte, la realización o la ejecución de maravillas. Y yo estoy convencido, hermanos, de que esta debería ser la experiencia normal de cada iglesia local, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Cristo.
debería poderse cantar: aquí Él está y se mueve entre todos. Se mueve suministrando su espíritu, se mueve haciendo milagros. Y quiero detenerme brevemente en cada una de estas acciones divinas. En primer lugar, el suministro del Espíritu. El Señor, antes de ascender al cielo, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Repito lo que he dicho en varias ocasiones. Jesús no dijo: recibiréis poder cuando el poder venga sobre vosotros. No. Lo que viene sobre nosotros no es el poder, es el Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. No es una fuerza, ni una energía, ni una emanación, ni un fluido. Es una persona divina, llena de inteligencia, de conciencia, de voluntad, de intenciones, de emociones, de iniciativa. Una persona divina que oye, que habla, que siente, que convence, que dirige, que enseña, que desea, que perdona, que se entristece. Una persona divina. Así que cuando viene el Espíritu Santo, no viene eso, viene Él. No viene una cosa que puedo usar como los personajes de Marvel usan sus poderes, no. Viene Dios. Dios, el Espíritu Santo, para ofrecerme su amistad, para caminar conmigo, para estando en mí hacerme fuerte, para que la vida de Cristo se exprese desde mis adentros en toda su potencia, en toda su belleza. Escucha la oración de Pablo por los cristianos de Éfeso. En Efesios 3, versículos 14 al 17, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, dice un poquito más adelante, para que os dé, conforme a las riquezas de su gracia, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pablo ora para que Dios les regale la gracia de fortalecerlo interiormente. Por su espíritu, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que la vida de Cristo se manifieste. ¿Qué hace exactamente el Espíritu en nosotros para fortificarnos, para hacernos fuertes, para empoderarnos, para enfuerzarnos? No existe la palabra, ya lo sé, pero me gusta. Varias cosas. En primer lugar, el Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestros corazones. Jesús, cuando habló del Espíritu Santo, entre otras cosas, dijo: Él me glorificará. En otras palabras, Él me mostrará glorioso. Él exhibirá mi excelencia. El Espíritu Santo ha venido a eso, en primer lugar, a desplegar la belleza de Cristo ante los ojos de nuestro corazón. El Espíritu Santo ha venido a enseñarnos la gloria de la encarnación de Cristo, la gloria de su vida inmaculada, la gloria de su muerte vicaria. Él ha venido, el Espíritu Santo, para que nosotros lo veamos como nuestro abogado en las alturas, como el rey que viene, como el esposo que está por llegar, como nuestro cielo, nuestro pan, nuestro vino, nuestro vestido, nuestro tesoro, nuestro escondite y nuestra fortaleza. Estas cosas se pueden saber intelectualmente. Eso no vale un duro o poco. A ver, repite, la frase no la he armado bien. Si estas cosas solo se saben intelectualmente, no vale un duro. Ahora queda mejor. Yo puedo saber todo esto porque me lo leo y me lo estudio. Yo puedo saber esto porque lo escucho. Pero si solamente lo sé aquí, si aquello se me cristaliza en la frente, si se me atasca aquí, aquello no tiene provecho para mí. Pero cuando el Espíritu me canta esas cosas al oído, amigos, eso es diferente. Cuando el Espíritu comunica esas cosas a mi alma como solo el Espíritu Santo puede comunicarlas. Cuando el Espíritu me da visiones de Cristo. Y ahora no estoy hablando de una experiencia así más allá. Cuando el Espíritu me permite, con los ojos de mi corazón, tener vislumbres de Cristo. Cuando el Señor es puesto por el Espíritu delante de mí, Jesús viene a ser para mí precioso.
como dice el apóstol Pedro, para vosotros pues los que creéis, Él, Jesucristo, es precioso. El Espíritu Santo nos provee de un testimonio personal, íntimo, vivo, fresco, directo, pujante, hirviente de la gloria de Cristo y del poder del Evangelio. Nos lo hace sentir adentro. Y cuando eso ocurre, cuando el Espíritu nos alumbra, nos ilumina, la verdad de la Escritura viene a ser más que una doctrina en un credo, es un fuego metido en los huesos. Y nos hace cantar, y nos hace bailar, y despierta en nosotros un santo apego hacia Cristo. Como sigue diciendo Pedro, a quien amáis sin haberle visto. Escucha bien este texto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Es esta tu experiencia? ¿Es esta mi experiencia? ¿Te alegras en Cristo con un gozo inefable, indescriptible y glorioso? Cuando eso ocurre, somos levantados por encima de los temores. Saltan por los aires los miedos. Huyen los fantasmas. Se desploman las dudas. Somos libres de los vicios. ¿Estás experimentando esta iluminación sobrenatural del Espíritu Santo? Me pregunto si estas vislumbres, si estas visiones, si estos fogonazos divinos abundan entre nosotros entre semanas. Porque la vida cristiana va de esto. ¿Hay arrebatos entre semanas entre nosotros? ¿Hay cánticos nuevos? Porque de repente el Espíritu Santo, de una manera dramática o de una manera sencilla, suave, te ha mostrado algo de la hermosura de Cristo y te lo ha mostrado de tal manera que lo ves, que lo sientes, que lo percibes y eso desata canciones en tus adentros. ¿Hay éxtasis entre semana entre nosotros? ¿No? Y si es no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque nuestro Dios es el Dios que al presente sigue dando el Espíritu Santo, sigue suministrando de su Espíritu. No solo en el momento de la conversión, los lunes, a mitad de la jornada, cuando las nubes se ciernen sobre nuestra cabeza. El Espíritu ha venido para darnos vislumbre de Cristo y Dios sigue suministrando su Espíritu a los creyentes en Galacia y a los creyentes en Córdoba. Ayer y hoy, en medio de la semana, para que de repente, en medio de tus presiones, Cristo sea precioso. Y tú puedas degustar, saborear, olfatear, paladear su belleza, su majestad, su hermosura. En segundo lugar, otra de las formas en que el Espíritu nos recrea, nos fortalece, es dándonos la certeza interna de que somos hijos muy amados del Padre. Dice Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mirad, hermano, nuestra cultura, tal vez sin quererlo, sin proponérselo, pero nos empuja a pensar que si nuestros rostros no destacan en el océano infinito de Internet, si no podemos conquistar una legión de seguidores, si nuestras voces no se levantan por encima de las demás, si no somos visibles de alguna manera, no somos nadie. Somos meras bagatelas sin importancia, existencias insignificantes atrapadas en el infierno de la invisibilidad. Hay mucha gente sufriendo por eso. Pero el cristiano no tiene por qué cargar el peso insoportable de la insignificancia. ¿Por qué? Porque no lo somos. Pequeño, todo lo que tú quieras. Insignificante, no. Insignificante, no. Yo no soy insignificante. Pequeño, sí. Insignificante, no. Tengo un significado muy, muy grande. Soy un hijo de Dios.
No soy una bagatela, ni una alpargata. Soy un hijo escogido y amado por Dios y profundamente significativo a sus ojos. El mérito no está en mí, está en Él. Pero la realidad es la realidad. Soy un hijo amado, querido, deseado, escogido por Dios. Heredero de todas las cosas. Todo es mío. ¿No dice eso la Biblia? Pablo es vuestro, Cefas es vuestro, Pedro, Apolos es vuestro. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. No necesito hacerme un nombre ni destacar para superar el vértigo del anonimato. Soy hijo de Dios. Y por cuanto somos hijos, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, papá, Padre, Abba, Padre. Así que si te sientes un don nadie, te sientes un ser insignificante, invisible, sediento de recibir algo de atención, por favor, que alguien sepa que estoy aquí. Pues, oye, bueno, puedes tirar de ingenio, buscar la fama, y si eres especial, lo mismo hasta la consigues. O puedes victimizarte, intentar dar pena, mendigar cariño, pero nada de eso satisface, nada de eso satisface. Si consigues fama, todavía tendrás que hacer 1000 equilibrios para sostenerla. Y te vas a sentir amenazado cuando te pongas más viejito y ya no puedas ir al mismo ritmo que has sido siempre y otros vengan pisándote los talones. Y bueno, si vas de víctima al final te ganas a pulso el rechazo que quieres evitar. Lo que necesitas es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que te puede salvar la vida es la tercera persona de la Trinidad, cantándote el amor del Padre al oído. Porque cuando te sabes hijo, ni los aplausos, ni los abucheos marcan ninguna diferencia, ninguna. Porque tú tienes tu alma anclada en el regazo de Dios. Pregunto, ¿conoces ese ministerio de poder? ¿Conoces la obra sobrenatural, preciosa, del Espíritu Santo dando testimonio en tu hueso de que eres un hijo, una hija amada de Dios? Ni Red Bull ni historia. Eso es lo que te da alas. Eso es lo que te pone a bailar. Cuando experimentas las visitaciones del Espíritu, como digo, a veces fuertes, dramáticas, inexplicables, a veces suaves, casi imperceptibles, pero están ahí. Y Él renueva tu conciencia de hijo y Él te recuerda que estás sellado con el espíritu de la promesa. Y por lo tanto, como estás sellado, Dios te reconoce como un auténtico hijo suyo y que estás bajo su protección. Te tiene rodeado, te tiene cubierto, te tiene escondido, te tiene precintado. Y vas a llegar a casa y vas a alcanzar la gloria porque llevas sobre ti el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que nos pone a bailar, sabiendo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los creyentes, los hebreos, dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Cómo? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Qué? Lo leo otra vez. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Qué rápido se dice eso, una frase corta. Pero piénsalo. Por causa de Cristo estaban comenzando a ser hostigados, perseguidos y saqueados, despojados de sus posesiones. El despojo de vuestros bienes, las casas, la parcela, los ahorros de la vida, la cosecha, el despojo de vuestros bienes, sufristeis, y ni siquiera dice con paciencia, no dice con resignación. Dice con gozo todavía. No es que a ellos les gustó que les quitasen aquello. No, es que ellos sufrieron todo eso sin moverse de la tierra del gozo. Ellos estaban gozosos antes. Estaban gozosos durante el despojo y quedaron gozosos después del despojo. El despojo de vuestros bienes sufristeis sin menearos del gozo.
Y mira cómo sigue. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Se sabían herederos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. Por lo tanto, te puede llevar el terreno. A ver, me gustaría conservarlo, pero si te lo llevas, finalmente, como acabamos de cantar, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Y Jesús en la cruz, ¿qué te parece? El hombre maltrecho, totalmente partido. Y allí, en medio de sus agonías, de su soledad, Abba, dice desde la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, el espíritu, dando testimonio. Pregunto, ¿hay gritos de victoria subiendo desde nuestros pechos al cielo? En medio de la semana me refiero. ¿Hay abundante gozo entre nosotros? ¿Hay denuedo? ¿Hay salud emocional? ¿Estamos superando traumas? ¿Estamos superando heridas? Hay aquí algunos que tal vez han sido profundamente rechazados, verdaderamente heridos. Pero cuando el Espíritu te canta, el amor del Padre al oído. Cuando lo sabes aquí, lo mismo se queda en la frente. Cuando lo sabes por la obra sobrenatural del Espíritu, para eso. Cuando Dios Padre suministra a su pueblo, el martes, el Espíritu viene trayendo estas convicciones y eso hace que las heridas profundas se sanen y que personas puedan funcionar con alegría. Y cuando conoce su historia dice, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? ¿Cómo puede esta persona reír? ¿Cómo puede ir adelante? ¿Cómo puede? Lo que le ha pasado debería tenerla en un manicomio. Y sin embargo, voy a decirle que ore por mí. Porque está llena, está funcionando, pues sus traspiés tendrá. Pues claro, ¿cómo puede? Por el suministro del Espíritu Santo. Porque Dios es el que hoy suministra a su pueblo de manera sobrenatural el Espíritu de Dios que testifica adentro que somos hijos amados de Dios. Cuando el diablo viene como un río, porque viene, el Espíritu del Señor levanta un estandarte, levanta una bandera contra él y lo repele. En tercer lugar, el Espíritu nos cambia. Forja en nosotros la imagen de Cristo. Lo voy a decir de otra manera. El Espíritu nos hace bueno. Nos hace bueno. ¿Sí o no? Nos hace bueno. Dios en la justificación nos declara justos. En la santificación nos hace bueno. Va moldeando en nosotros la imagen de su Hijo. En la justificación no hay ningún cambio en nosotros. Es simplemente una declaración legal de nuestra posición delante de Él. En la santificación sí hay cambio. En la santificación sí hay cambios. Hay transformación, hay metamorfosis. El Espíritu Santo ha venido para hacernos buenos y nos enfuerza para vencer las incredulidades, de modo que no seamos incrédulos, sino creyentes, y nos enfuerza para vencer las idolatrías, de tal manera que seamos cada vez más adoradores sencillos, puros, sinceros. El Espíritu Santo nos esfuerza para dar muerte a los orgullos y que seamos cada vez más humildes. Viene a nosotros para ser una nueva fuerza reguladora de toda nuestra persona. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. He puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero me va a servir también en esta mañana. Si tú echas un trozo de hierro al agua, ¿qué pasa? Se hunde, exacto.
Entonces, ¿por qué un barco de hierro de miles de toneladas flota? Por lo que se conoce como el principio de Arquímedes. Hay dos fuerzas actuando ahí. Por una parte, la gravedad, que quiere llevar a toda la nave hacia el centro de la Tierra bajo las aguas. Por otra parte, el empuje hidrostático. Y los ingenieros navales son los que se tienen que encargar de asegurarse de que el empuje hidrostático es superior a la fuerza de gravedad. Si no, vamos listos. Pues bien, en la vida cristiana, el Espíritu Santo ha venido a imponerse, a imponer su imperio, a imponer su ley. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de ese otro empuje, de esa otra fuerza que me lleva, la ley del pecado y de la muerte que me lleva bajo las aguas. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. El Espíritu, si no se impone, no es el Espíritu. Si no se impone, podrá ser un sentimiento, una especie de entusiasmo, un brío psicológico, una fuerza de voluntad mezclada con no sé qué, pero no es el Espíritu. El Espíritu se impone, porque el Espíritu es el Señor. Y allí donde está el Espíritu del Señor, el barco flota. A lo mejor le entra un poquillo de agua encubierta, pero flota, no se hunde. Porque el Espíritu es el emperador divino. El Espíritu manda. Él ha venido a eso. Y bajo su liderazgo, de manera progresiva, pero de manera inexorable, va a ir forjándose en nosotros el carácter de nuestro Señor. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu. Y donde el Espíritu ha puesto su bandera, allí se va forjando poco a poco, a veces demasiado no, pero más lentamente de lo que quisiéramos, pero se va formando el carácter de Cristo. Pregunto, ¿estás experimentando victoria sobre el pecado? No sobre el pecado recurrente del otro, sino del tuyo. Victoria sobre el pecado. Progresión en la libertad. Progresión en el amor. En el gozo. En la paz. En la paciencia. En la bondad. En la amabilidad. En el dominio propio. En la fidelidad. En la perseverancia. En la ternura de Cristo. Porque nuestro Dios, hermano, es el Dios que da el Espíritu los miércoles también. Para vencer la gula. Para doblegar el rencor. ¿Tú estás experimentando victorias? Iglesia del Señor, ¿estamos experimentando vislumbres de Cristo? ¿Estamos experimentando seguridad de salvación? El gozo de la salvación al sabernos hijos, herederos de Dios y coherederos del mundo, de Cristo, perdón. ¿Estamos experimentando adelantos en nuestra santificación, victorias, la capacidad de ponerle el pie en el cuello de nuestro pecado? Estamos experimentando eso, porque esa es nuestra herencia, esa es nuestra porción. Nuestro Dios suministra al Espíritu Santo hoy, en este minuto. Dios es el Dios vivo, no es una idea en un libro, no es un discurso confinado al domingo. Es el Dios vivo en medio de su pueblo que suministra el Espíritu, y el Espíritu viene para hacernos buenos, para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Créelo. Él derrama de su Espíritu el jueves para que le des muerte a la cobardía, para que le des muerte a la mentira, para que conserves tu pureza. Él se mueve entre todos. Y Él quiere hacer maravilla. Él se mueve suministrando su Espíritu, que es como un río. Jesús lo dijo. Como una fuente adentro que hace florecer nuestros desiertos. Y en cuarto lugar, por último, el Espíritu nos da poder para servir a Cristo en los distintos escenarios donde Él nos ha colocado. Él reparte dones soberanamente
para que seamos eficaces en la tarea concreta que el Señor nos encarga. Si eres hijo de Dios, tú tienes un lugar en medio de su cuerpo, tú tienes una tarea que desempeñar. Y Dios, el Padre, suministra su Espíritu para habilitarte sobrenaturalmente para que esa tarea la puedas hacer de forma eficaz y para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el provecho de todos. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y cada uno de estos dones son expresiones de la vida de Cristo, manifestaciones divinas, despliegues del Salvador. Son unciones que hacen que los creyentes operen con una gracia que los lleva más allá de sus capacidades naturales. Tú tienes capacidades naturales. Dios te las ha dado. Son importantes. Deben estar al servicio de Dios. Pero además de eso, Dios comunica habilidades sobrenaturales. Muchas veces sobre esas habilidades naturales, sobre esas, pero que te llevan más allá de tus posibilidades humanas y hacen que seas especialmente eficaz en el servicio de Dios. Sam Storm dice al respecto: esta capacitación puede ser para toda la vida, pero también existen ocasiones en las que alguien recibe un poder especial e inmediato para tratar una necesidad importante y urgente o una emergencia espiritual. Hay una emergencia y de repente Dios da un suministro que capacita y habilita especialmente para esa ocasión a esa persona. Y como viene se va, pero esa persona lleva fruto y es eficaz en ese momento. Hay un montón de ejemplos, no puedo pararme. Pero solamente menciono las 4 hijas de Felipe. Felipe era un diácono en la iglesia de Jerusalén. Y dice que saliendo Pablo y los que con él estábamos, escribe Lucas en Hechos 21, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y estando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Toma ya. Tenía 4 hijas que profetizaban. Tenían la habilidad sobrenatural estas chicas. La habilidad sobrenatural de recibir revelaciones. Cosas que Dios traía espontáneamente a sus mentes para edificar a los presentes, o para exhortarlos, o para consolar a los creyentes. Hermano, escucha, no eran corazonadas. No eran corazonadas. No eran suposiciones de estas chicas. No es que estas niñas eran especialmente perspicaces y tenían una sensibilidad y entonces en base a eso hacían ciertas deducciones. No. Eran mensajes basados en comunicaciones divinas que a veces advertían de algo, ofrecían directrices sobre algo o ponían al descubierto pecado secreto. Pregunto, ¿hay tales habilitaciones entre nosotros? Sí, las hay. Las hay. Pero no sienten la necesidad de que haya un incremento de capacidad sobrenatural por el fluir y el desbordamiento de los dones del Espíritu entre nosotros. ¿No sienten esa necesidad? Resulta que Dios, nuestro Dios, el Dios vivo, el Dios hablante, el Dios presente, el Dios que hace maravillas, es un Dios que suministra el Espíritu Santo. Los jueves, los viernes, los sábados, los domingos también. En segundo lugar, hemos hablado del suministro del Espíritu y ahora quiero hablar más brevemente de la ejecución de maravillas. Además del suministro del Espíritu, Pablo habla de eso, el que hace. El término griego es dinamis o dunamis.
Milagro significa obras de poder. Maravilla se traduce aquí. Wayne Grudem dice, un milagro es una actividad de Dios de tipo menos común, estamos hablando de algo extraordinario, por la que despierta el asombro y sorpresa de las personas y da testimonio de sí mismo. Las palabras de Pablo implican que además de ese abastecimiento regular del Espíritu con el que el Señor entre semana y fines de semana, en el que diariamente, cotidianamente fortalece a los Gálatas para vencer el pecado, saborear la dulzura de Cristo, saberse y sentirse hijos de Dios y servir con poder en el lugar donde Dios los ha colocado. Además de todo eso, el Señor de tanto en tanto, no tan seguida, sino de manera extraordinaria, los dejaba sin aliento, con despliegue de poder, explosiones súbitas de omnipotencia. Tal vez la sanidad de un paralítico, como hemos visto al inicio del culto, o como Eneas. Eneas, Jesucristo te sana, ¡pum! Explícalo. Dios. Aquí Él está y se mueve entre todos. Y Él quiere hacer maravilla. Dios. O tal vez la liberación dramática de una persona bajo una posesión demoníaca, como la joven adivina en Filipos. O tal vez el juicio divino sobre los enemigos de Dios, como la repentina ceguera con la que Dios castigó a Elimas, el mago, por oponerse con maldad y con saña a la predicación del Evangelio. O tal vez distintos fenómenos sobrenaturales como la resurrección de Tabita o el insólito traslado de Felipe desde el desierto a la ciudad de Azoto sin mediar viaje alguno, arrebatado por el Espíritu, teletransportado por Dios. Maravillas, obras de poder, milagros, prodigios que, como dice John Piper, pueden, si Dios quiere, hacer pedazos el caparazón de desinterés, destrozar el caparazón de cinismo, hacer trizas el caparazón de la falsa religión. Pueden ayudar al corazón hundido a fijar su mirada en el Evangelio donde brilla la gloria del Señor. Fin de la cita. Algunos enseñan que este tipo de manifestaciones tenían como único propósito confirmar la autoridad de los apóstoles, acreditarlos como los delegados de Dios para establecer la doctrina, el fundamento de la iglesia. Pero hermanos, que sepamos, no había ninguno de los apóstoles en las regiones de Galacia cuando Pablo escribe eso. Cuando Pablo dice, el que sigue haciendo maravillas entre vosotros, allí no hay ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie. Por supuesto que Dios usó las señales milagrosas para poner su sello sobre el ministerio único de los apóstoles. Por supuesto que ese era uno de los propósitos de Dios. Y si me apuras, considero que la forma en que Dios usó el nivel, el grado de sobrenaturalidad en los apóstoles fue muy especial y yo creo que único. Pero ese no es el único propósito de los milagros. Los milagros, por supuesto, acreditan a los apóstoles, pero además de acreditar a los apóstoles, demuestran la naturaleza divina de Jesús y le avalan como Mesías. Expresan el amor divino, aliviando el sufrimiento de la gente. Muestran cómo es de ancho el corazón de Dios. Confirman la predicación del Evangelio. Ponen de manifiesto que el reino prometido ya está presente. Jesús dijo, mas si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y cuando Jesús envió a los 12, les dijo, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino ya está aquí. El futuro ha invadido el presente. Lo que anunciaban los profetas ya ha irrumpido. Y mira cómo sigue. Decidle, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Estos prodigios demostraban que el reino anunciado ya estaba presente. No de manera plena, no de forma total, pero sí de manera real y tangible. Ya operan entre nosotros los poderes del siglo venidero. Y además de manifestar la presencia del reino, los milagros son como sorbos del futuro, anticipos del mañana. Mañana, cuando el reino de Dios sea
implementado en su totalidad, cuando todo sea culminado, de alguna manera el Señor venga y culmine todo, todo va a florecer lleno del poder de la resurrección, coronado del poder de la resurrección. Es decir, no va a haber enfermedad, todos sanos. Va a haber salud, no va a haber muerte, va a haber vida, vida abundante, no va a haber aflicción, sino fiesta, no va a haber oscuridad, sino luz y conocimiento de Dios, no va a haber enemigos, no va a haber cadenas. Todo lo que vamos a conocer es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero ahora, en el presente, el reino ya ha venido, pero ha venido de una manera inicial y todavía estamos llenos de debilidad. Sin embargo, cuando esos poderes se manifiestan, cuando estallan aquí y allí, ya digo que esto no es el pan de cada día, pero es algo extraordinario, pero sí es algo que ocurre cuando estallan, como las palomitas en la bolsa, cuando tú metes la palomita en el microondas, ¿no? La dejas un ratito, de repente, ¿qué? ¡Pa! 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 Y tú ya sabes, esas palomitas que son primicias, por así decirlo, te muestran el estado final de toda la bolsa. Pero de repente estas son como precursoras, como una especie de anticipo de lo que viene, ¿no? Algunas son bastante precoces, ¿no? Saltan como muy rápido. Y a la bolsa le queda un ratito. Pero eso te da una visión anticipada de lo que se viene. Y cuando Dios, mañana lo que se viene es salud. Salud. Pero de repente Dios dice, por medio de Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¡Pa! Elisa, ¡pa! Y salta otra palomita. Son anticipos, son sorbitos de cielo. Son esos probaditas del reino culminado. Preludios, bocetos del estado futuro. Funciona como una especie de arras, de prenda del futuro. Yo recuerdo, creo que lo he comentado en varias ocasiones, pero cuando el Señor sanó a Miriam en el vientre de Nuria, y íbamos de vuelta a casa en el coche, Abraham y yo, y Damaris y Nuria, si no recuerdo, y Nuria. Yo creo que íbamos los 4, ¿no? Sí. Y yo, honestamente, lo que me vino allí, yo iba, claro, flipando, sin aliento, alucinando, contento por Abraham y por Nuria y por Miriam. Pero a mí lo que me vino en el coche fueron visiones del futuro. No es que viera nada con mis ojos. Yo, como que Dios me trasladó al momento, al establecimiento del reino, donde todo será sano. Todo será perfecto. Todo será cabal. Todo será armonioso. Todo tendrá la medida que tiene que tener. Yo recuerdo ese viaje que íbamos a casa de mis padres. Si no recuerdo mal. Íbamos a casa de mis padres y allí la emoción que yo sentía pasó de ser la emoción por una sanidad puntual a una visión del reino redondeado, de la obra del Señor culminada por completo. Aquello tuvo ese efecto en mi corazón, en mi alma. Yo sentía que estábamos dando un sorbo, como una especie de anticipo del reino venidero. Hermanos, termino. El tiempo avanzado y no quiero tomar demasiado más. Una lectura honesta y sencilla, desprovista de interpretaciones forzadas de las páginas del Nuevo Testamento, deben llevarnos a la conclusión de que hoy deberíamos esperar las mismas cosas que caracterizaron la vida de las primeras comunidades cristianas. No siempre tal vez en el mismo grado, o a lo mejor sí, a lo mejor en un grado menor, o a lo mejor no, a lo mejor en un grado mayor, no sé, eso está sujeto a las providencias de Dios. Dios decide en qué grado nosotros las vamos a experimentar, pero yo sí creo que deberíamos esperar las mismas cosas, en un grado u otro, pero que se den las mismas cosas que se daban en las primeras comunidades cristianas. Ireneo, en el siglo II, en su tratado contra las herejías, ofrece el siguiente testimonio.
uno de los padres considerados padres de la iglesia, hemos oído, dice él, de muchos de los hermanos que tienen presciencia del futuro, visiones y palabras proféticas. Otros por la imposición de manos sanan a los enfermos y recuperan la salud. Oímos de muchos miembros de la iglesia que tienen dones proféticos y por el Espíritu hablan todo tipo de lenguas y traen a luz los pensamientos secretos de los hombres por su propio bien y exponen los misterios de Dios. Ireneo, siglo II. Agustín de Hipona, siglo IV, otro de los considerados padres de la iglesia, documentó en su obra La ciudad de Dios más de 70 casos de sanidad y concluyó diciendo: he querido recordar los anteriores casos al ver que se repetían también en nuestro tiempo maravillas del poder divino semejantes a las de los tiempos antiguos. Se realizan todavía muchos prodigios, los realiza el mismo Dios a través de quien le place y como le place. Entonces, además del derramamiento inicial del Espíritu Santo en la conversión, hemos visto dos expresiones del mover divino: el suministro del Espíritu empoderando a los creyentes y el despliegue súbito y extraordinario de su poder en actos milagrosos que asombran. Y hermanos, necesitamos un incremento de estas cosas. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La iglesia puede construir un edificio, la iglesia puede elaborar un programa y todo eso tiene su lugar, está bien, nada pecaminoso con eso, pero sin esas unciones y sin esas visitaciones y soplos del Espíritu Santo, sin el elemento sobrenatural, vamos a ser estériles y podemos marchitarnos. Por lo tanto, hermanos, anhelemos, pidamos y esperemos intervenciones divinas. Yo coincido con John Piper cuando dice: mientras mantengamos la palabra en el lugar central que le corresponde, creo que agradaría a Dios que oráramos de la manera en que lo hizo la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y sigue diciendo: no podemos establecer cuándo, qué clase o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros, pero no pedirlos me parecería mucho más secularista y naturalista que bíblico. Seamos bíblicos, pidamos, anhelemos, esperemos. Dentro del domingo que viene vamos a arrancar la semana, la semana de oración. La primera de este curso arranca el lunes, mañana no, el siguiente lunes. Hemos decidido tener este mensaje de esta semana y el mensaje de la semana que viene, si el Señor nos permite, orientarlos en este sentido, porque queremos animar a la iglesia a orar pidiendo un incremento de la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo entre nosotros. Aquí no valen trucos, aquí no hay que forzar nada, aquí no hacemos pie. Aquí es Dios o el colapso total. Pero Dios es el Dios vivo y se mueve entre nosotros y Él quiere hacer maravilla. Él desea, a Él le encanta hacer maravilla. A Dios le encanta honrar el nombre de Jesucristo en medio de su pueblo, haciendo maravillas. Por supuesto, el reino aún no ha venido en su plenitud. Ya somos hijos, pero todavía enfermamos y todavía morimos. Ya no somos esclavos del pecado y con todo caemos en pecado. Lloramos y dudamos, conocemos en parte, estamos sujetos a contradicciones internas, somos acosados por Satanás, pisamos una tierra contaminada por ídolos, contaminada por mentiras, gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Como el reino todavía no ha llegado en su plenitud, Trófimo se quedará muchas veces enfermo en Mileto y Timoteo sufrirá de dolores estomacales y tendrá que beber un poquito de vino para no hacerse más daño. Pero mientras aguardamos con paciencia la venida del Rey, podemos esperar que Él se mueva entre nosotros, como dice Hebreos 2, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Él quiere hacer maravilla. El Salmo 65 dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación.
Ahora, Dios no hace eso en respuesta a nuestro desempeño, sino en respuesta a nuestra fe. No tengo a Dios por cumplir. Tengo a Dios cuando comprendo y cuando descanso en el hecho de que Él en Cristo cumplió. Él ha cumplido a mi favor y en mi nombre. No tengo que cortarme con lanceta y bailar frenéticamente alrededor de un altar como los adoradores de Baal para que Dios me escuche. No tengo que poner mi hijo y echarlo en las llamas como los adoradores de Moloch. Más bien tengo que mirar a Cristo crucificado, a Cristo resucitado y exaltado a las alturas y decir, creo. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo que Jesucristo compró en el Calvario para mí todas las bendiciones, el reino entero. La bendición toda. Así que admite que no eres merecedor de ningún favor de Dios, pero que cree que Cristo asumió tu culpa, cargó tu pecado, soportó tu castigo, ganó para ti la paz con Dios y te ha hecho participante de su reino, aquí y ahora. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor. Despierta nuestros corazones para creerte. Aviva nuestras esperanzas. Aviva nuestra expectativa. Señor, queremos creerte en esta mañana. Nosotros recibimos esas comunicaciones de tu Espíritu y esos milagros por tu pura gracia, por la obra de Cristo a nuestro favor. Y no queremos, Señor, equivocarnos con esto, ni queremos intentar perfeccionarnos o buscar algo más en base a nuestro desempeño. Da fe a tu pueblo y despierta, Señor. Te rogamos, despierta esta confianza en ti en cuanto a este asunto. Que en esta semana podamos, Señor, experimentar algo de esto. Necesitamos el suministro de tu Espíritu. Señor, tú conoces nuestras luchas, conoces nuestras flaquezas, conoces el acoso del enemigo. Señor, envía tu salvación. Envía tu salvación y respóndenos con tremendas cosas. Que en medio de la semana pueda haber visiones de Cristo y pueda haber cánticos nuevos y bailes cuando estemos a solas, porque tú nos has cantado el amor del Padre al oído. Que tú nos cambies y nos permitas vencer ciertos pecados que nos han humillado durante demasiado tiempo. Ayúdanos, Señor, a vencer. Danos, Señor, el poder progresar de una manera clara, notable en nuestra santificación. Oh, Señor, ayúdanos a mortificar, Señor, vicios, a desarraigar cosas. Ayúdanos, Señor, a perdonar, que el que no ha podido ahora pueda, porque tú, Señor, lo invistes de poder con tu presencia, Señor. Oh Dios, creemos, Señor, en ti. Ayuda nuestra incredulidad. Bendice a tu pueblo y que cuando nos volvamos a ver podamos contarnos las grandes cosas que tú sigues haciendo entre nosotros. Y regálanos maravillas, Señor. Estas explosiones súbitas de poder. Estos regalos, Señor, estos guiños, estos besos de tu gracia que nos dejen sin aliento y sin palabras, Señor. Oh, Dios mío, que no sepamos cómo explicar. Sencillamente, Señor, te adoremos porque tú eres el Dios vivo. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.